Buenos días, amados hermanos. Hoy nos ha tocado estudiar el libro de Job, capítulo 2, del 11 al 13, que dice: Los tres amigos de Job. Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Jofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a la voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto. Quiero agradecer a los hermanos que compartieron con nosotros durante el culto en la oración y en la lectura de la palabra. Es una bendición que puedan acompañarnos de esta manera. Y los invito en esta mañana a que continuemos viendo el texto que hemos estado viendo durante estos días, que es justamente de la historia de Job. Y quiero empezar recapitulando. Ya hemos leído el pasaje de esta semana, que es Job 2, del 11 al 13. Vamos a estar estudiando un poco sobre los amigos de Job, pero quiero recordar, porque nos está presentando unos personajes nuevos, y recordemos ahora los personajes que hemos visto hasta ahora. Primero vemos el personaje principal de la historia, que es Job, justamente. Y Job se presenta con algunas características principales dentro de esta historia. Específicamente dice que es un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, y un hombre apartado del mal. Eso me llama mucho la atención, estas descripciones de Job, porque ni siquiera es él mismo o otras personas que lo dicen, sino que es Dios mismo quien dice estas cosas de Job. Además de esto, nosotros en la historia hemos visto que Job es este hombre que, a pesar de ser recto y justo en todos sus caminos, sufre muchísimo. Él es bueno, pero a pesar de eso, él sufre y pierde absolutamente todo lo que él tenía. Su ganado, sus tierras, y lo más duro que le impacta en su vida, que es perder a sus hijos, su familia, y perder su propia salud. Y lo último que quiero que veamos, el tercer punto sobre Job, es que la historia nos habla de que, a pesar de que Job sufrió todas estas cosas, en todo eso Job nunca maldice a Dios. Job nunca se va en contra de Dios directamente. Incluso cuando su misma esposa lo está acusando y le está diciendo que maldiga a Dios, que se muera, que acabe con todo su sufrimiento, Job dice: no, yo no puedo hacer eso. Entonces está resaltando la historia mucho algunos rasgos de Job, como esta persona justa, pero que a pesar de su bondad sufre mucho. Otro personaje que vemos es el personaje de Dios. Y Dios se nos presenta dentro del inicio de la historia, y nos lo presenta, pienso yo, en dos maneras principales. Primero vemos un Dios como un padre que se enorgullece de sus hijos, y justamente lo hace con Job. Vemos que Dios le dice al enemigo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a este hombre que es bueno, que es justo, que es recto, que menciona todas estas cosas? Es como un padre orgulloso de lo que ha logrado su hijo. Y lo segundo es que vemos que, a pesar de todo lo que sucede, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces hemos visto que a Job le suceden cosas terribles, vienen ejércitos invasores, vienen vientos, diferentes cosas fuera de su control, que atacan a la vida de este hombre recto, pero todo está bajo el control de Dios. La mano de Dios está controlando todas las cosas. Es lo que la historia nos está señalando. Y el tercer personaje principal que nos presenta en la historia es el enemigo. Entonces son como estos tres personajes en los primeros 2 capítulos que están interactuando mucho: Job, Dios y el enemigo. Y de parte del enemigo aprendemos 2 cosas principales también. Primero, que es el que está buscando hacer caer a los hijos de Dios. Entonces este es un ser espiritual que viaja por el mundo y está mirando cómo atacar a las personas de Dios y hacerlas caer. Parece que esa es la encomendación que tiene el enemigo. Y lo segundo que nos muestra es que, a pesar de que él está haciendo cosas para llevar a los hijos de Dios y alejarlos de Dios,
está sujeto bajo el control de Dios. Entonces Dios está controlando a este enemigo. Y en todo esto vemos sobre todo la mano de Dios, la mano soberana de Dios controlando todas las cosas. Pero ahora en estos versículos que hemos leído, nos presentan un tercer personaje o tres personajes más. Y es de ellos que quiero conversar en esta mañana. Justamente son los amigos de Job. Entonces nos presenta que son tres. En el versículo 11 habla de que son hombres que han escuchado de las desgracias que le sucedieron a Job. Son amigos que se enteraron de alguna manera que Job había perdido absolutamente todo y deciden ir a acudir a él, y deciden ir cerca de él. Y tienen dos objetivos principales que vemos al final del versículo 11. Ellos quieren condolerse y quieren consolar a Job. ¿Sí? Entonces vamos a observar cómo estos amigos de Job cumplen con esta idea de condolerse con Job. Justamente Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Job estaba en un tiempo muy fuerte de angustia. Estaba sufriendo a causa de todo lo que le había sucedido en su vida, toda la pérdida que había tenido. Y en ese momento él necesitaba amigos que se condolieran con él. Y ellos estaban cumpliendo con esto. En todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Entonces estos amigos como hermanos vienen a acudir a Job. Pero antes de ver el primer punto sobre los amigos de Job, quiero hacer un pequeño comentario sobre estos hombres y sobre los siguientes capítulos que vienen en la historia. Porque las buenas acciones de los hijos de los amigos de Job terminan realmente en el capítulo 2. Después de eso vemos que hay una serie de conversaciones, de diálogos entre Job y sus amigos principalmente. Pero lo que los amigos de Job le dicen y hacen por él, no sé si realmente podemos llamarlo consolarlo. Vamos a ver que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31 hay estos diálogos y ellos interactúan. Y hay tres cosas principales que suceden en esos capítulos. Es como un ciclo de cosas que van sucediendo una y otra vez. Entonces, vamos a ver a partir del capítulo 3 que Job levanta un clamor, empieza a expresar una queja, una angustia, un lamento por la situación en la que él está o por la situación del mundo. Después de esto vamos a ver que hay una respuesta de parte de los amigos de Job. Ellos lo reprenden a él o le dicen algo acusándolo en contra de lo que él piensa o lo que él cree que está sucediendo. Entonces Job levanta una queja o un lamento, los amigos de Job hablan en contra de él y después Job se defiende y nuevamente va a seguir sucediendo esto. Entonces es más o menos una manera simple de analizar todos estos capítulos que vienen después, porque vamos a ver que sucede esto. No siempre en el mismo orden, pero Job va a decir algo, los amigos hablan en contra de él y Job se defiende. Luego Job dice algo diferente, los amigos hablan en contra y así continúa, ¿no? Y espero que podamos ver a futuro un poco los temas que tratan en estas conversaciones, porque son muy interesantes. Hablan de temas como la justicia de Dios, el sufrimiento de la gente, la injusticia en el mundo. Hablan de las falsas acusaciones, la aparente indiferencia de Dios ante la maldad que existe en el mundo. Hablan sobre todo de la soberanía de Dios, que Él está en control bajo todas las cosas, que son temas muy importantes para la vida de las personas, sobre todo cuando estamos sufriendo tiempos difíciles. Entonces ese es un bosquejo corto, una manera de entender. Y en los últimos capítulos vemos la respuesta de Dios y la restauración de Job. Entonces anhelo poder ver eso más a futuro también con el resto de la iglesia. Pero por ahora quiero que nos enfoquemos en lo que sucede con los amigos de Job. Y la palabra clave de lo que vamos a estudiar es compasión. Vamos a ver cómo los amigos de Job demuestran compasión para su amigo que está sufriendo. Y esa compasión se va a demostrar en tres formas principales. Y el primer punto, la primera forma en que se demuestra en estos amigos, es una compasión que se moviliza. ¿Sí? Una compasión que se moviliza. Cuando leemos el versículo 11, Job 2:11, dice, cuando tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él,
Vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y consolarlo. Lo que vimos antes, ¿cierto? Quieren condolerse y consolarlo. Pero antes de eso vemos que ellos se pusieron de acuerdo y se movilizaron para llegar a donde estaba Job. Podemos notar que dentro de los nombres de estos amigos nos menciona una característica de cada uno, y es su gentilicio o de pronto la familia a la que ellos pertenecen. Y eso nos ubica tanto en que son familias diferentes a las de Job, pero también en que viven en regiones diferentes de donde vive Job, porque si leemos en Job 1:1 vemos que Job vivía en la tierra de Uz, pero sus amigos eran temanitas, eran suitas y eran namatitas, no usitas como Job. Entonces ellos venían de algún lugar lejano. Lo importante de esto es que ellos no eran de la región de Uz, no eran de la misma comunidad, no eran de la misma familia donde vivía Job. Ellos vinieron de algún lugar lejano, de otra ciudad. Pero a pesar de que ellos vivían lejos, y vivían lejos el uno del otro también, ellos se pusieron de acuerdo, se juntaron, vinieron a él. Y recuerden que esto es durante un tiempo donde no existían los celulares, no existían los carros, no existían estas maneras fáciles de comunicarse o de viajar. Pero a pesar de eso, ellos se movieron en compasión por su amigo que estaba dolido y viajaron juntos. No sé cuánto tiempo les tomó, pero es una grande acción la que vemos que hacen los amigos de Job. Es una compasión que se moviliza. Me recuerda un poco a la historia en el Nuevo Testamento, donde 4 amigos toman a uno de sus amigos que estaba enfermo y lo llevan donde Jesús porque sabían que él podía sanarlo. Y ellos destruyen el techo y lo bajan por allí, pero son estos amigos que son capaces de mover cielo y tierra y son capaces de moverse, de salirse de su comodidad para ayudar a un amigo que está en necesidad. Porque cuando el familiar de un amigo muere o están dolidos, nosotros sabemos que no importa la distancia. Si yo tengo un amigo cercano y sucede una tragedia en su vida, no me importa si vive al otro lado del mundo. Yo voy a buscar la manera de llegar donde ellos y poder consolarlos y estar con ellos. Esa es una compasión que moviliza, que se moviliza. Y lo segundo que vemos en este versículo es respondiendo a esta pregunta de por qué fueron, con qué propósito. Ya hablamos de esto un poco. Ellos querían condolerse y consolar a Job. Esta palabra condoler literalmente significa dolerse junto con, ¿sí? Con dolerse, dolerse con. Habla de compartir en esta condición de sufrimiento que está la otra persona. Otra palabra para condolerse que tenemos en nuestro vocabulario actualmente es la empatía. Significa sentir lo mismo que la otra persona o permitir que ese dolor ajeno sea propio, entre dentro de mí, sea el dolor, la felicidad o cualquier cosa que está sintiendo otra persona, que yo también lo sienta como si fuera propio. Pablo dice en 1 Corintios que es importante para la unidad del cuerpo de Cristo que podamos compartir en estas emociones. 1 Corintios 12, 25 al 16 dice: para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y lo mismo vemos que Pablo dice en Gálatas, que debemos cargar o llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. Y eso justamente es condolernos. Eso es mostrar nuestro amor para con nuestros hermanos. Lo segundo que ellos querían hacer con Job era consolarlo o dar consuelo. Pero vemos que el mismo acto de condolerse, de compartir en el dolor de otra persona, es un acto de consolación. Cuando nosotros nos acercamos, y sobre todo como hicieron estos hombres que estuvieron alrededor de él, esperando el momento en que él quisiera conversar y permitiendo los espacios, dice que 7 días estuvieron allí acompañándolo en la misma condición sin hablar, es un acto de gran amor y de consuelo para las personas, saber que nosotros estamos dispuestos a compartir en esa situación de dolor. Sin embargo, cuando se trata de consolar
es donde ellos empiezan a equivocarse un poco, porque en los siguientes capítulos van a hacer todo tipo de acusaciones y de palabras en contra de Job, de entender mal a Dios, de tener algún pecado oculto. Le van a decir que él realmente merece lo que está sucediendo. Entonces, para una persona inocente que está en mucho sufrimiento, esas no son realmente palabras de consuelo. Pero quiero que nos enfoquemos en el primer propósito que ellos tenían, que es condolerse con su amigo. Porque en eso vemos que hicieron un buen trabajo. No solo demostraron compasión que se incomodó para salir de sus hogares y estar junto a su amigo cuando lo necesitaban, sino que ellos mostraron una compasión que empatiza con su amigo. Una compasión que se conduele es el segundo punto. Una compasión que se moviliza, una compasión que se conduele. En el versículo 12 vemos cómo ellos reaccionaron cuando llegaron donde Job. Job 2:12 dice, y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Me llama la atención que dice que ellos no lo reconocieron. Estaban muy lejos y no lograron reconocer quién era su amigo. La semana pasada nosotros hablamos sobre la aflicción que cayó sobre el cuerpo de Job. Hablábamos de que era similar de pronto a una lepra, una enfermedad terrible que destruía su piel, destruía el exterior y le causaba mucho dolor y mucha aflicción. Debemos pensar que su rostro y todo su cuerpo había sido trastornado completamente. Era una persona completamente diferente, hasta el punto en que cuando sus amigos, las personas más cercanas a él, llegaron, no lo pudieron reconocer. No sé si la han visto, pero hay una película bastante popular que se llama El Náufrago. Y es la historia de un hombre que trabaja para el servicio postal de FedEx. Y mientras que estaba acompañando un avión, un cargamento de correo, el avión cae en la mitad del océano y él resulta en una isla abandonado solo. Por eso se llama El Náufrago. Y durante el tiempo vemos que este hombre va cambiando. Empieza siendo un hombre un poquito gordito, un hombre alegre, muy dinámico, muy bien arreglado. Pero cuando llega a la isla empieza toda esta aflicción que sufre a causa de estar náufrago por tanto tiempo, tiene un efecto sobre él. Y de hecho, al final de la película, nosotros vemos que ha cambiado completamente. Tiene cabello largo, está sucio, psicológicamente está muy afectado y ya no es la misma persona que antes. Cuando se encuentra con su familia, les cuesta creer que realmente es él, porque ha cambiado completamente. Y de hecho, el actor que interpreta a este hombre, Tom Hanks, durante la película, bajó más de 24 kilos para mostrar el cambio entre el momento que llegó a la isla y el momento que salió de la isla, por haber pasado tanto tiempo allí. Y más o menos así es como yo me imagino a Job, porque antes vemos que él era un hombre rico, un hombre que nunca le faltaba comida. Quizás era un hombre gordito y alegre y hacía banquetes para la comunidad, invitaba a la gente y se tenía una imagen diferente de Job. Pero ahora que lo vemos, es completamente diferente. Su actitud ha cambiado, su apariencia ha cambiado, quizás está más delgado, más flaco, quizás está desnutrido, tiene llagas en todo su cuerpo, tiene otro tipo de vestimenta, es absolutamente una persona diferente y sus amigos no lo reconocen. Pero ¿qué hacen sus amigos cuando llegan donde él? Ellos ven que Job ha expresado su dolor en cierta manera. En Job 1:20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y luego vemos la reacción de los amigos en Job 2:13. Levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Hicieron exactamente lo mismo que su amigo. Tomaron esa muestra de dolor y la hicieron propia. Se condolieron con su amigo. Estuvieron alrededor de él y ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que tenía su amigo, lo apropiaron y lo volvieron suyo mismo, lo sintieron igual que él. Mostraron empatía para con Job. Y muchas veces nosotros como cristianos
tristemente no lo hacemos. Cuando vemos a una persona que está sufriendo, que está atravesando un tiempo difícil, nuestra reacción muchas veces es decirle, tranquilo, sonríe, Dios te ama. O decirle, no es para tanto, tranquilo, ya va a pasar. Pero a veces no es lo mejor que podemos hacer. A veces cuando estamos utilizando este tipo de lenguaje y estas palabras, estamos desmereciendo o haciendo menos importante el sufrimiento de las personas. Entonces me parece muy interesante la reacción de los amigos de Job en este momento, porque ellos no dijeron a decirle no es para tanto, tranquilo que Dios te ama, sino que en ese momento que Job tenía tanto dolor en su alma, lo único que hicieron fue acercarse a él y sufrir junto con él, condolerse. No decirle sonríe, Cristo te ama, sino decirle Job, a nosotros nos duele, así como a ti te duele. Porque hay un dicho o un mantra que se enseña en terapias para las personas que es, está bien no estar bien. Y es algo que nosotros debemos empezar a enseñar a las personas. Está bien no estar bien. Somos cristianos, pero de vez en cuando no nos vamos a sentir felices. De vez en cuando no vamos a estar alegres. De vez en cuando llega sufrimiento a nuestra vida y es momento de enlutar, de sufrir, de llorar juntos todos. Incluso Jesús, cuando su amigo Lázaro murió y vio la angustia que había en toda la familia de Lázaro, él también lloró amargamente por su amigo. Entonces es algo natural, es algo normal, es algo correcto dolerse y sufrir, y aún más si nosotros vemos a un amigo sufriendo, es bueno y natural acercarnos y sufrir con ellos. Por supuesto, no quedarnos en eso simplemente, pero sí compartir con ellos en un momento. Es un acto de compasión y de consuelo para con las personas. Y justamente esta muestra de amor, de compasión, de empatía, puede ser lo que gana el corazón de esa persona para luego que nosotros podamos llevarlos o mostrarles el amor de Dios. Para luego llevarlos a ese sumo sacerdote que se compadece de todo con nosotros, como dicen Hebreos, y justamente es Jesús. Así que, hermanos, aprendamos a compartir el dolor de nuestros amigos. Pero quiero ver una cosa más que hicieron los amigos de Job para compadecerse de él. En Job 2:13 leemos el último versículo. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Cuando el dolor de alguien es tan grande que nosotros no podemos entenderlo, no hay palabras que podamos decir para mejorarlo. No hay palabras que se puedan comparar con lo que hay en su corazón. Y los amigos de Job entendieron eso. Ellos reconocieron que no entendían, no podían relacionarse con la situación en la que estaba él. Ellos quizás tenían familias grandes. Quizás ellos seguían disfrutando de riquezas y de bienestar, de una comunidad que los ama, de buena salud. Ellos no podían relacionarse con todo lo que Job estaba pasando en ese momento. Entonces, en vez de abrir sus bocas en vano, ellos deciden callar por un tiempo. Cuando esos 3 amigos de Job reconocieron que era imposible para ellos entender lo que Job estaba atravesando, decidieron hacer lo que requiere muchas veces más sabiduría. Decidieron no decir nada. Y ese es el tercer punto, una compasión que calla. Porque realmente no existe nada peor para una persona que está sufriendo que alguien que quiere simpatizar con ellos, pero no entiende lo que están atravesando. No tiene ningún punto de referencia para saber lo que puede ser vivir esa situación. Quizás algunos lo han sentido cuando ha fallecido algún ser querido o han atravesado alguna dificultad muy grande. Puede ser que alguien se acerca con buenas intenciones, pero si ellos nunca han vivido algo similar, las palabras que nos digan a veces incluso pueden ofendernos, porque sabemos que no entienden y no sentimos como sinceras esas palabras. Pero no significa necesariamente que no podamos hacer nada o que necesitemos experimentar absolutamente todos los sufrimientos de la vida
para poder decir algo o aportar algo a alguien que esté sufriendo. Es lo que vemos que hacen los amigos de Job. ¿Ellos qué hicieron? Se acercaron a él, estuvieron con él, lo acompañaron y se condolieron con él. Ese mismo acto de estar a su lado, de acompañarlo, de tratar de entenderlo, de compartir su dolor, esas acciones hablan 1000 veces más fuerte de lo que podrían hablar cualquier palabra. Y justamente hay dos cosas importantes que creo que podemos hacer cuando queremos llegar a alguien que no podemos relacionarnos con su dolor. Primero es reconocer que no entendemos su dolor. Está bien acercarnos y decir, mira, yo no entiendo lo que es sufrir esto. A mí nunca me ha sucedido, pero verte en esta condición y saber que estás atravesando algo tan duro, también me duele a mí. Quiero compartir en tu dolor, también me aflige a mí. Es lo que hicieron los amigos de Job. No entendían, por eso no hablaron, pero se condolieron, compartieron ese dolor con él. Enmudecieron porque no podían relacionarse a la situación, pero mostraron un gran amor estando con su amigo. Y lo segundo que debemos hacer como cristianos con una persona es, en cambio, dirigirlos a alguien que sí entiende su dolor, a una persona que comprende lo que es sufrir todo en este mundo, a una persona que fue abandonada por sus amigos, a una persona que fue azotada en todo su cuerpo, una persona que sufrió todo hasta la muerte. Podemos dirigir a las personas a alguien que los entiende mejor que cualquiera, que es el Dios eterno y Jesucristo nuestro Salvador, que sufrió por nosotros todo lo que nosotros podemos sufrir en esta vida. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Se dan cuenta que la esperanza de Job no era que algún día iba a terminar el dolor? No era que algún día iba a recibir nuevamente lo que perdió. No era que iba a haber venganza sobre sus enemigos. No era nada de eso. La esperanza de Job era que él tiene un Redentor y que algún día, gracias a su Redentor, podría estar con Dios eternamente. Y esa es la esperanza que podemos dar a las personas. No podemos decirles que su sufrimiento va a acabar. No podemos asegurarles de que las cosas van a cambiar aquí en la tierra, pero sabemos que si ellos depositan su vida en un Redentor, van a tener la seguridad del consuelo eterno junto al que los ama por sobre todas las cosas. Entonces, 1, podemos callar y reconocer que no vamos a entender realmente su dolor, pero 2, debemos llevarlos a Cristo. Qué importante es refrenar nuestra lengua. Qué importante es este aspecto que dice de callar. Porque nosotros vemos en Santiago 3 que habla de que muchas cosas podemos dominar. Podemos dominar bestias salvajes en los campos, pero parece que nadie puede dominar su propia lengua. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. Así que, ¿cómo estoy usando mi lengua? Si no sé qué decir, quizás es mejor a la final callar y simplemente acercarnos en amor y compasión con estas personas. Entonces hemos visto el buen actuar de los amigos de Job. Hemos visto que ellos viajaron de lejos, estuvieron con su amigo y compartieron en su dolor. Hemos visto la compasión de un buen amigo, la que demuestra el pasaje en 3 cosas. La compasión que se moviliza, la compasión que se conduele y la compasión que calla. Nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles con personas que están sufriendo mucho. Quizás ellos mismos están siendo afectados o tienen familiares cercanos que han sido afectados, que han fallecido incluso. Hay personas que han perdido empleos, hay personas que están con temor, con ansiedad, hay personas que no saben a dónde acudir y están buscando a alguien que les muestre a dónde pueden ir. Todas esas personas están buscando y necesitan compasión. Entonces, ¿cómo estoy mostrando compasión? ¿Estoy movilizándome? Yo sé que por las medidas sanitarias que tenemos en nuestro país y alrededor del mundo,
No es lo mejor estarnos moviendo constantemente e interactuando con las personas, pero existen las llamadas telefónicas, existen los mensajes de texto, existen las videollamadas, el Zoom, diferentes herramientas que tenemos para acercarnos a las personas de esa manera y que demuestran el gran amor que tenemos por ellos también. Entonces, es lo mínimo que podemos estar haciendo. Y movilizarse no siempre significa ir muy lejos. Puede ser que dentro de nuestro hogar nos hemos alejado de las personas que están más cerca de nosotros. Quizás nuestros corazones están alejados de las personas cercanas a nosotros. Y debo pensar en que debo movilizarme hacia los que yo amo. Si me he peleado con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis familias, con mis vecinos, con mis amigos, es tiempo de poder acercarme, de movilizar y de reconectar mi corazón con esas personas y de mostrar el amor de Cristo en sus vidas. Segunda pregunta, ¿estoy condoliéndome? Porque puede ser que yo no esté en la misma situación que otras personas, pero debo por lo menos preguntarme cómo sería mi vida si estuviera en la misma situación que ellos. ¿Cómo sería? ¿Puedo entender que su dolor es válido? ¿Puedo entender que su dolor, puedo conectarme con el dolor que ellos están sintiendo? Parte de acercarnos a las personas es reconocer que ellos están doliendo y compartir en eso, condolerse. Pero condolerse también es ser sabios en cómo actuamos. Todos tenemos ideas, todos tenemos opiniones diferentes de lo que sucede a nuestro alrededor y nos encontramos con personas que piensan de manera diferente. A veces es más importante mostrar amor que tener la razón. Eso es algo con lo que yo lucho muchas veces, porque quiero siempre tener la razón, pero a veces tengo que refrenar un poco mi lengua, entender la posición de la que viene la otra persona y llegar a ellos en amor. Entonces, no siempre tener la razón, pero a veces mostrar amor. Y eso puede abrir puertas para llegar y hablar más profundamente a estas personas, porque al final lo que siempre debemos querer hacer es hablar la verdad de Cristo a sus vidas. Y por último, ¿puedo callar? En este mundo, a veces lo más difícil es mantener la boca cerrada. Pero debemos confiar en que si no sé qué decir, si no puedo compartir exactamente lo que siento en mi compañía y compartir mi corazón en dolor con ellos, es suficiente y habla mucho a su vida. Por encima de todo, debo aprender que no son mis palabras las que llegan a esta persona y cambian una vida, sino que son las palabras de Dios. Debo ministrar y llegar a esa persona no con mis esfuerzos, sino con la fortaleza y la sabiduría de Dios. Y considera que callar no es necesariamente un acto pasivo. No es que cerrar la boca es darnos por vencidos o dejar de hacer, sino que mientras que callamos en el dolor de nuestros amigos, podemos estar orando e intercediendo por esas personas. Es algo sumamente activo, algo espiritualmente fuerte que podemos estar haciendo para ministrar a las vidas de estas personas. Y justamente eso puede ser lo que Dios utilice para luego ministrar más a la vida de ellos. Entonces entiendo que la única manera que su vida puede cambiar es en las manos del Dios Todopoderoso. Así que hermanos, aprendamos a movilizarnos, aprendamos a condolernos y aprendamos a callar cuando es necesario para mostrar el amor de Dios a las personas que más amamos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú hablas a nuestra vida por medio de tu palabra. Y gracias por el ejemplo que vemos en estos 3 amigos de Job, donde ellos nos enseñan un poco de lo que significa acercarnos sinceramente en amor a nuestros amigos. Y ayúdanos a ser más como ellos en estas acciones. Ayúdanos a recibir de tu Espíritu, el consolador, el que da consuelo a nuestras vidas y sabe cómo mejor ministrar a las personas, para que podamos ser agentes de cambio, de amor, de compasión en este mundo. Usa nuestras vidas, Señor, para acercarnos a los que están a nuestro alrededor. Danos oportunidades para ministrar a las vidas de otros y bendícenos con tu sabiduría para saber actuar de la mejor manera. Te agradecemos por todo, Señor, y te agradecemos por mantenernos en bien hasta este momento. Y
Y te agradecemos porque confiamos que tú seguirás haciendo esto en nuestras vidas y cada día va a ir mejorando un poco más. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.